Biblia, ¿el mayor fraude de la historia? Cómo Spinoza desenmascaró al Dios que esclaviza a la humanidad. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que creías saber sobre Dios podría ser una elaborada construcción humana? ¿Y si las escrituras sagradas que millones veneran como palabra divina fueran, en realidad, textos humanos utilizados como herramientas de control social a lo largo de los siglos? En las calles de Ámsterdam del siglo XVII, un joven filósofo de origen judío se atrevió a cuestionar lo incuestionable. Su nombre, Baruch Spinoza. Sus ideas provocaron tal escándalo que fue expulsado de su comunidad en una de las excomuniones más severas de la historia. ¿Qué verdad tan peligrosa había descubierto Spinoza que ameritaba semejante castigo? Imagina vivir en un mundo donde cuestionar la interpretación oficial de los textos sagrados podía costarte todo: familia, comunidad, reputación e incluso la vida. Este era el mundo de Spinoza, un mundo que él se atrevió a desafiar con la única arma que poseía, su intelecto. ¿Qué nos diría Spinoza hoy, en un mundo donde los fundamentalismos religiosos resurgen con fuerza renovada? ¿Cómo reaccionaría al ver que, siglos después, seguimos atrapados en las mismas cadenas mentales que él intentó romper? Acompáñanos en este viaje a través del pensamiento más revolucionario sobre la religión y la Biblia que Occidente haya conocido, un pensamiento que sigue siendo tan radical hoy como lo fue hace más de 3 siglos. La Ámsterdam de Spinoza, crisol de libertad y persecución. Ámsterdam, principios del siglo XVII. Mientras las hogueras de la Inquisición aún arden en España y Portugal, esta ciudad se erige como un oasis de tolerancia relativa en una Europa desgarrada por guerras religiosas. ¿Podrías imaginar lo que significaba entonces esta libertad para quienes huían de la persecución? Los padres de Baruch Spinoza llegaron a esta próspera ciudad holandesa como muchos otros judíos sefardíes, escapando de la península ibérica donde la conversión forzosa o la muerte eran sus únicas opciones. En Ámsterdam, la comunidad judía pudo reconstruir su identidad, establecer sinagogas y escuelas, y practicar abiertamente su fe. Pero esta libertad era precaria y limitada. ¿Sabías que esta misma comunidad, formada por refugiados que conocían el sabor amargo de la persecución, no dudaría en utilizar sus propios mecanismos de control contra uno de los suyos? La ironía no podría ser más mordaz. El joven Baruch creció en el seno de esta comunidad, recibiendo una educación tradicional judía bajo la tutela de rabinos como Menace ben Israel y Saúl Leví Morteira. Dominaba el hebreo, estudiaba el Talmud y las obras de Maimónides. Pero su mente inquieta pronto comenzó a expandirse más allá de los confines de la ortodoxia. ¿Qué ocurre cuando alguien dotado de una inteligencia excepcional y una honestidad intelectual inquebrantable se enfrenta a las contradicciones de su propia tradición religiosa? Spinoza comenzó a frecuentar círculos intelectuales más amplios, aprendió latín, la lengua académica de la época, y se sumergió en el estudio de la filosofía contemporánea, especialmente Descartes, y de autores heterodoxos como Giordano Bruno. La Ámsterdam de Spinoza bullía de nuevas ideas. La revolución científica estaba en marcha con figuras como Galileo y Kepler transformando nuestra comprensión del cosmos. El racionalismo cartesiano desafiaba las viejas formas de pensamiento. El comercio global traía no solo especias y telas exóticas, sino también ideas de tierras lejanas. ¿No es fascinante pensar en este caldo de cultivo intelectual donde las ideas tradicionales comenzaban a tambalearse ante el empuje de la modernidad? Mientras tanto, en las universidades europeas, la escolástica medieval luchaba por mantener su relevancia frente al avance del pensamiento científico. ¿Cómo reconciliar la física de Aristóteles con los descubrimientos de Galileo? ¿Cómo mantener la autoridad de los textos sagrados cuando la observación empírica los contradecía? En 1656, el trueno cayó sobre Spinoza. A los 23 años, fue sometido a un herem, excomunión, de extraordinaria severidad. El documento de excomunión, que aún se conserva, maldice a Spinoza con todas las maldiciones escritas en la Torá. ¿Qué había hecho este joven para merecer semejante castigo? El documento no especifica sus herejías terribles, pero sabemos que Spinoza ya había comenzado a cuestionar la autoría divina de la Biblia, la noción de un pueblo elegido, y la inmortalidad del alma tal como la concebía la tradición. ¿Te has preguntado alguna vez qué tipo de persona podría soportar ser completamente repudiado por su comunidad y familia?
Tras su excomunión, Spinoza adoptó el nombre Benedictus, bendito en latín, una irónica respuesta a la maldición comunitaria. Se mudó fuera de Ámsterdam y se ganó la vida como pulidor de lentes, una profesión que le permitía mantener su independencia intelectual. Lejos de quebrarse, Spinoza desarrolló en su aislamiento uno de los sistemas filosóficos más coherentes y radicales de la historia occidental. ¿No es paradójico que la intención de silenciarlo terminara amplificando su voz a través de los siglos? El tratado que sacudió Europa, una bomba filosófica. 1670, un libro anónimo aparece en las librerías de Ámsterdam. Su título, Tractatus Theologico-Politicus, no revela la revolución intelectual que contiene entre sus páginas. Para protegerse, Spinoza no solo omitió su nombre sino que incluso falsificó el lugar de publicación, indicando Hamburgo en lugar de Ámsterdam. ¿Imaginas el peligro que representaban estas ideas para que su autor tuviera que ocultarse así? Las autoridades rápidamente identificaron la peligrosidad de la obra. En 1674, el Tratado Teológico Político fue prohibido por los estados de Holanda y pronto las condenas se multiplicaron por toda Europa. Católicos, protestantes y judíos, habitualmente enfrentados, encontraron un enemigo común en Spinoza. ¿No resulta significativo que visiones religiosas tan dispares se unieran para silenciar a un solo hombre? ¿Qué contenía este libro para provocar tal reacción? Spinoza atacaba los cimientos mismos de la autoridad religiosa con un análisis sistemático y devastador. Por primera vez en la historia occidental, alguien se atrevía a examinar la Biblia no como palabra divina sino como un documento histórico, escrito por humanos en circunstancias históricas específicas. Me he esforzado en no reírme, no llorar, no detestar las acciones humanas, sino entenderlas, escribió Spinoza. Con esta actitud metodológica revolucionaria, abordó las contradicciones, incoherencias y anacronismos de los textos bíblicos. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en las numerosas contradicciones que aparecen en las Escrituras? Spinoza no solo las identificó sino que las explicó como resultado natural de la autoría múltiple y la compilación histórica de los textos. En el tratado, Spinoza cuestiona la imagen tradicional de los profetas bíblicos. Lejos de ser transmisores pasivos de la palabra divina, los describe como personas de intensa imaginación moral, condicionadas por su contexto histórico y cultural. Moisés, Jeremías, Isaías, todos ellos interpretaban la realidad según sus propias capacidades intelectuales y circunstancias históricas. ¿Acaso no es más honesto reconocer la humanidad de estos personajes que elevarlos a una infalibilidad imposible? Uno de los aspectos más revolucionarios del tratado es su propuesta de separar definitivamente la filosofía de la teología, la razón de la fe. Para Spinoza, la teología debería ocuparse exclusivamente de enseñar la obediencia y la piedad, mientras que las cuestiones de verdad corresponden al ámbito de la filosofía. ¿No sería nuestra sociedad más sana si respetáramos esta división? Pero Spinoza va más allá. ¿Y si la verdadera intención de muchos pasajes bíblicos no fuera transmitir verdades eternas sino simplemente controlar a una población específica en un momento histórico determinado? Spinoza señala cómo las leyes mosaicas, presentadas como mandatos divinos, eran en realidad herramientas políticas adaptadas a las necesidades de una nación específica en formación. Con frialdad analítica, Spinoza examina las narraciones de milagros bíblicos. ¿Eventos sobrenaturales o simples fenómenos naturales mal comprendidos por mentes prescientíficas? Para Spinoza, la creencia en milagros no solo era irracional sino peligrosa, pues socavaba la comprensión de la naturaleza como un sistema coherente y gobernado por leyes inmutables. ¿No es fascinante que en el siglo XVII, Spinoza anticipara muchas conclusiones de la moderna crítica bíblica que se desarrollaría 2 siglos después? Cuando los estudios bíblicos del siglo XIX comenzaron a proponer la teoría documental del Pentateuco o la existencia de múltiples Isaías, estaban en realidad siguiendo el camino abierto por Spinoza. La demolición de la autoridad bíblica, un análisis revolucionario. ¿Alguna vez te has preguntado quién escribió realmente el Pentateuco? La tradición atribuye estos 5 primeros libros de la Biblia a Moisés, pero Spinoza, con aguda precisión, señala lo absurdo de esta creencia. ¿Cómo podría Moisés haber narrado su propia muerte y funeral? ¿Cómo podría describir lugares con nombres que serían asignados siglos después?
Con meticulosidad de detective, Spinoza identifica anacronismos, contradicciones y cambios estilísticos que demuestran que el Pentateuco no pudo ser obra de un solo autor y ciertamente no de Moisés. No es sorprendente que este análisis, realizado en el siglo XVII, anticipara en 2 siglos las conclusiones de la crítica bíblica moderna. No hay duda de que los libros de Moisés fueron escritos por alguien que vivió mucho tiempo después de Moisés, afirma Spinoza categóricamente. Y continúa desmontando la autoría tradicional de otros libros bíblicos. Los libros históricos no fueron escritos por los protagonistas de esos eventos, los profetas son compilaciones tardías. El libro de Daniel contiene referencias a eventos muy posteriores a la época de su supuesto autor. Para comprender la audacia de Spinoza, debemos recordar que en su tiempo la crítica bíblica apenas existía. La creencia común era que Dios había dictado o inspirado directamente cada palabra de las Escrituras. ¿Te imaginas el escándalo que causaría escuchar que la Biblia era simplemente una colección de textos humanos, compilados y editados a lo largo de siglos por diferentes autores con agendas políticas y teológicas diversas? Pero Spinoza no se detiene en la crítica textual. Va más allá para cuestionar el estatus de pueblo elegido que se atribuían los judíos, y por extensión, que los cristianos reclamaban para sí. ¿Y si la elección no fuera un privilegio metafísico sino simplemente un mecanismo de cohesión social y política? Los judíos no fueron elegidos por Dios para la verdadera felicidad o conocimiento, sino para un propósito completamente diferente, escribe Spinoza, sugiriendo que ese propósito era puramente político y temporal. Con implacable lógica, Spinoza desmantela también la creencia en la profecía como comunicación directa de Dios. Los profetas, argumenta, eran simplemente personas con vívida imaginación moral, condicionadas por su entorno cultural y sus limitaciones intelectuales. Sus visiones reflejaban sus propias personalidades y circunstancias, no verdades eternas. ¿No explica esto mejor las contradicciones entre diferentes profetas bíblicos? El análisis de los milagros es otro de los puntos donde Spinoza muestra su genio crítico. Nada sucede en la naturaleza que contradiga sus leyes universales, afirma. Si los milagros existieran, contradirían la perfección divina, pues implicarían que Dios necesita corregir o intervenir en su propia creación. Los supuestos milagros bíblicos son, para Spinoza, fenómenos naturales mal comprendidos o relatos exagerados. ¿No resulta más coherente esta explicación que aceptar la suspensión arbitraria de las leyes naturales? La estrategia de Spinoza es devastadora, utiliza la propia Biblia para cuestionar la interpretación tradicional de la Biblia. Cita pasajes que se contradicen entre sí, muestra cómo diferentes autores bíblicos sostienen visiones teológicas incompatibles. Y señala cómo la Biblia misma admite que sus textos han sido compilados y editados por escribas posteriores. ¿Cuáles son las implicaciones de esta demolición de la autoridad bíblica? Para Spinoza, son profundamente liberadoras. Si la Biblia es un texto humano, producto de su tiempo y circunstancias, entonces no puede ser la base de verdades eternas o dogmas incuestionables. La razón, no la tradición o la autoridad, debe ser nuestra guía para distinguir lo valioso de lo caduco en las Escrituras. La palabra de Dios no consiste en un cierto número de libros, escribe Spinoza, sino en la simple idea de la mente divina revelada a los profetas, es decir, en obedecer a Dios con todo el corazón practicando la justicia y la caridad. ¿No es esta una visión mucho más elevada de la religión que la sumisión ciega a textos antiguos? El Dios de Spinoza, una revolución teológica. ¿Alguna vez has sentido que la imagen tradicional de Dios como un anciano barbudo sentado en un trono celestial, premiando y castigando a los humanos según su comportamiento, resulta infantil o incluso ofensiva para la inteligencia? Spinoza ciertamente lo pensaba así. Para este filósofo, tal concepción no solo era ingenua sino peligrosa, pues proyectaba en lo divino las peores características humanas, ira, celos, arbitrariedad, deseo de adoración. Deus ibe natura, Dios o la naturaleza, esta ecuación provocadora constituye el núcleo de la revolución teológica espinosista. ¿Y si Dios no fuera un ser trascendente, separado de su creación, sino la totalidad del ser, la suma de todas las leyes naturales y todo lo existente? Este es el Dios de Spinoza, no un creador antropomórfico sino la sustancia infinita que constituye la realidad misma.
¿Te das cuenta de lo radical que era esta propuesta en el siglo XVII? Para las religiones abrahámicas, la distinción entre creador y creación era fundamental. El Dios de Spinoza, en cambio, no crea el mundo desde afuera sino que se expresa a través de él, como las propiedades de un triángulo se expresan a través de su definición geométrica. Por Dios entiendo un ser absolutamente infinito, es decir, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita, escribe Spinoza en su Ética. Esta definición pulveriza siglos de teología tradicional. ¿Cómo podría un Dios así interesarse particularmente en los asuntos humanos? ¿Cómo podría tener preferencias, elegir pueblos, o dejarse influir por oraciones y sacrificios? El Dios bíblico a menudo aparece retratado con emociones humanas, se arrepiente, se enfurece, se compadece. Para Spinoza, atribuir estas características a Dios es un error fundamental. Ni el intelecto ni la voluntad pertenecen a la naturaleza de Dios, afirma. El Dios espinosista no piensa ni decide como un humano, sino que se expresa necesariamente según leyes inmutables. Esta concepción tiene consecuencias devastadoras para la religión tradicional. Si Dios es la naturaleza y actúa según leyes necesarias, entonces los milagros son imposibles, pues implicarían que Dios contradice su propia naturaleza. La oración petitoria pierde sentido, pues no hay un ser personal que pueda escucharla y alterar el curso natural de los eventos. Los rituales y sacrificios se vuelven inútiles, pues no existe un Dios capaz de ser apaciguado o complacido. ¿Te has preguntado alguna vez por qué un Dios supuestamente bondadoso permite el mal y el sufrimiento? Este problema del mal ha atormentado a teólogos durante siglos. La respuesta de Spinoza es tan simple como radical: el mal no existe desde la perspectiva de la totalidad. Lo que llamamos mal es simplemente el resultado de nuestra visión limitada y antropocéntrica del universo. En la naturaleza no hay nada contingente, sino que todas las cosas son determinadas por la necesidad de la naturaleza divina, escribe Spinoza. Esta visión determinista elimina la libertad divina entendida como arbitrariedad. Dios no elige crear el mundo de cierta manera, el mundo es como es porque no podría ser de otra forma, dada la naturaleza divina. El Dios espinosista tampoco es un juez que premia y castiga. Las consecuencias de nuestros actos fluyen naturalmente de los actos mismos, no de un juicio externo. ¿No es esta una visión más madura de la responsabilidad moral que la amenaza de castigos eternos o la promesa de recompensas póstumas? Para Spinoza, la verdadera libertad no consiste en escapar de las leyes naturales, algo imposible, sino en comprenderlas y actuar conforme a la propia naturaleza. Y el verdadero culto a Dios no reside en rituales o profesiones de fe, sino en el conocimiento de la naturaleza y el amor intelectual que surge de este conocimiento. ¿No hay algo profundamente liberador en esta visión? El Dios de Spinoza nos libera del miedo a un juez sobrenatural, de la culpa impuesta por autoridades religiosas, de la angustia por ganar un favor divino siempre esquivo. A cambio, nos ofrece una espiritualidad basada en el conocimiento, la alegría y el amor intelectual. Einstein, siglos después, afirmaría: creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se ocupa del destino y las acciones de los seres humanos. ¿No resuena esta visión con nuestra sensibilidad contemporánea, informada por la ciencia y cada vez más alejada de las concepciones antropomórficas de lo divino? Religión como instrumento de poder, la crítica de Spinoza a la superstición. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las religiones suelen insistir tanto en el miedo al castigo divino? ¿Por qué tantos líderes religiosos parecen obsesionados con controlar la conducta de sus seguidores? ¿Por qué la superstición persiste incluso en sociedades tecnológicamente avanzadas? Spinoza ofrece respuestas demoledoras a estas preguntas, desenmascarando los mecanismos psicológicos y sociales que transforman la religión de búsqueda espiritual en instrumento de control. Los hombres no serían en absoluto supersticiosos si pudieran gobernar todas sus circunstancias mediante reglas certeras, o si la fortuna les fuera siempre favorable, escribe en el prefacio del Tratado Teológico Político. Para Spinoza, el origen de la superstición reside en una combinación fatal de miedo e ignorancia. ¿No es cierto que cuando nos enfrentamos a fuerzas que no comprendemos y no podemos controlar, tendemos a buscar explicaciones sobrenaturales y protección mágica?
Los seres humanos, fluctuando constantemente entre el miedo y la esperanza, son vulnerables a cualquiera que les ofrezca certezas en un mundo incierto. La superstición, pues, es engendrada, conservada y fomentada por el miedo, afirma categóricamente Spinoza. Y precisamente porque el miedo es una emoción tan poderosa, aquellos que logran manipularlo adquieren un inmenso poder sobre los demás. ¿No explica esto por qué tantas religiones enfatizan amenazas de castigos terribles, desde el infierno eterno hasta la reencarnación en formas inferiores? Spinoza identifica con precisión cómo las autoridades religiosas explotan esta vulnerabilidad humana. Mediante rituales complejos, interpretaciones esotéricas de textos supuestamente sagrados y la afirmación de poseer conocimientos especiales sobre la voluntad divina, los sacerdotes se convierten en mediadores indispensables entre la divinidad y el pueblo. ¿Has notado cómo en muchas tradiciones religiosas los textos sagrados deben ser interpretados exclusivamente por una clase sacerdotal especializada? El gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés consisten en mantener engañados a los hombres y en disfrazar, bajo el especioso nombre de religión, el miedo con el que se los quiere controlar. Escribe Spinoza con sorprendente franqueza. ¿No resulta fascinante que un filósofo del siglo XVII identificara tan claramente la alianza entre poder político y religioso para mantener sometida a la población? Para ilustrar su punto, Spinoza analiza la teocracia hebrea descrita en el Antiguo Testamento. Después del Éxodo, Moisés estableció un sistema político-religioso donde la ley civil era indistinguible de la ley divina. Este sistema, argumenta Spinoza, no se basaba en la superioridad moral del pueblo hebreo sino en su particular situación histórica, esclavos recién liberados, sin educación política. Necesitaban ser gobernados mediante el miedo y la esperanza más que mediante la razón. ¿Y no es este el patrón que se repite a lo largo de la historia? Spinoza señala cómo las monarquías europeas de su tiempo manipulaban el sentimiento religioso para mantener su legitimidad. El derecho divino de los reyes, la coronación por autoridades eclesiásticas, la persecución de herejes como enemigos del Estado, todos estos mecanismos servían para un mismo propósito, mantener el control social. Pero la crítica de Spinoza va más allá de lo político. La superstición, argumenta, corrompe la propia naturaleza humana al fomentar pasiones tristes como el miedo, la culpa y el odio. La superstición enseña a los hombres a despreciar la razón y la naturaleza y a admirar y venerar solo aquello que contradice ambas, escribe. ¿No es exactamente lo que vemos cuando los fundamentalismos religiosos atacan la ciencia, la filosofía y el arte? Para Spinoza, el daño más profundo que causa la superstición es impedir el desarrollo de nuestra capacidad racional, nuestra herramienta más poderosa para alcanzar la libertad y la felicidad. Al enseñarnos a desconfiar de nuestra razón y a someternos a autoridades externas, la religión supersticiosa nos mantiene en un estado de perpetua minoría de edad intelectual. ¿No te parece revelador que muchas tradiciones religiosas insistan en la fe ciega y desalienten el cuestionamiento crítico? La alternativa que propone Spinoza es radical, una religiosidad basada en la razón, una ética fundamentada en el conocimiento de la naturaleza, incluida nuestra propia naturaleza humana, y una política que separe claramente el ámbito religioso del civil. Para que la piedad y la paz del alma estén exentas de toda superstición, es de suma importancia conocer a Dios adecuadamente, escribe. Y este conocimiento, para Spinoza, solo puede alcanzarse mediante la razón, no a través de revelaciones sobrenaturales o textos antiguos interpretados literalmente. ¿No es revolucionario que Spinoza proponga la razón, no como enemiga de la verdadera religiosidad, sino como su único camino legítimo? En una época donde la razón y la fe se consideraban frecuentemente antagónicas, Spinoza sugiere que solo mediante el pleno desarrollo de nuestra racionalidad podemos alcanzar lo que él llama el amor intelectual de Dios, la forma más elevada de conocimiento y felicidad. La visión política de Spinoza, democracia y libertad de pensamiento. ¿Qué tipo de Estado permitiría a los seres humanos desarrollar plenamente sus capacidades? ¿Es posible un sistema político que promueva tanto la estabilidad social como la libertad individual? ¿Pueden religión y política coexistir sin que una tiranice a la otra?
A estas preguntas fundamentales responde Spinoza con una visión política sorprendentemente moderna, articulada principalmente en su tratado teológico político y completada en su inacabado tratado político. Para un filósofo del siglo XVII, sus conclusiones resultan asombrosamente cercanas a nuestras concepciones democráticas contemporáneas. El verdadero fin del Estado es la libertad, afirma Spinoza categóricamente. Pero, ¿qué entiende exactamente por libertad? No se trata del simple hacer lo que uno quiera, sino de la posibilidad de desarrollar plenamente nuestras capacidades racionales y vivir según nuestra verdadera naturaleza. El estado ideal espinosista no existe para reprimir a los ciudadanos sino para crear las condiciones donde éstos puedan florecer como seres racionales. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos regímenes políticos a lo largo de la historia han intentado controlar el pensamiento de sus ciudadanos? Para Spinoza, este es el error fundamental de los estados tiránicos, pretender gobernar las mentes cuando solo pueden y deben gobernar las acciones externas. Nadie puede transferir a otro su derecho natural o su facultad de razonar libremente y de opinar sobre cualquier cosa, ni puede ser forzado a hacerlo, escribe Spinoza. El pensamiento, por su propia naturaleza, permanece libre incluso bajo la más severa opresión. En una época donde la censura era la norma y la persecución religiosa una práctica común, Spinoza defiende con audacia la libertad de expresión. En un estado libre, cada uno tiene el derecho de pensar lo que quiera y decir lo que piense. ¿No te parece extraordinario que en el siglo XVII, Spinoza formulara un principio que sigue siendo piedra angular de las democracias modernas? La defensa espinosista de la libertad de pensamiento y expresión no se basa en argumentos idealistas sino pragmáticos. Intentar reprimir estas libertades, argumenta, no solo es injusto sino contraproducente, pues genera resentimiento, hipocresía y eventual rebelión. Los decretos contra la conciencia exasperan a los hombres honrados, observa agudamente. ¿No confirma la historia esta observación, desde las persecuciones religiosas hasta la censura en regímenes autoritarios modernos? Pero la visión política más revolucionaria de Spinoza es quizás su defensa de la separación entre religión y Estado. En una Europa donde la alianza entre trono y altar era la norma, Spinoza propone una radical laicidad. La religión, argumenta, debe limitarse a promover la piedad y la caridad, sin inmiscuirse en asuntos civiles. El Estado, por su parte, debe garantizar la libertad religiosa mientras impide que cualquier confesión imponga sus dogmas a toda la sociedad. Es absolutamente necesario conceder a los hombres la libertad de juicio y que sean gobernados de tal modo que no consideren un crimen que cada uno piense lo que quiera y diga lo que piense, insiste Spinoza. ¿No resulta sorprendente que esta defensa de la tolerancia surgiera en el mismo siglo de la Guerra de los 30 años, uno de los conflictos religiosos más sangrientos de la historia europea? Para fundamentar su visión, Spinoza realiza un brillante análisis de la teocracia hebrea descrita en el Antiguo Testamento. Contrariamente a quienes veían en ella un modelo político ideal, Spinoza la presenta como un sistema apropiado únicamente para circunstancias históricas específicas, un pueblo recién liberado de la esclavitud, sin experiencia política previa. La fusión entre autoridad religiosa y civil, argumenta, era necesaria entonces, pero resulta perniciosa en sociedades más desarrolladas. ¿Y cuál es, para Spinoza, la mejor forma de gobierno? Aunque analiza con lucidez distintos sistemas políticos, su preferencia por la democracia es clara. Este sistema político es, pues, el más natural y el que más se aproxima a la libertad que la naturaleza concede a cada individuo, escribe en el Tratado Político. La democracia, para Spinoza, no se justifica meramente como expresión de la voluntad popular sino como el sistema que mejor puede equilibrar las pasiones humanas y promover decisiones racionales. Siglos antes de Montesquieu, Spinoza comprende la importancia de dividir y equilibrar el poder. En su análisis de la República holandesa de su tiempo, valora positivamente la compleja distribución de autoridad entre estados provinciales, consejos municipales y magistrados electos. Esta fragmentación del poder, observa, previene la tiranía y promueve decisiones más moderadas. ¿Sabías que Spinoza anticipó también el concepto moderno de contrato social?
Aunque no lo llama así, su teoría del origen del Estado se basa en la idea de que los individuos ceden parte de su poder natural a la comunidad para obtener mayor seguridad y bienestar. Este pacto, sin embargo, nunca implica la renuncia total a la libertad individual, especialmente en el ámbito del pensamiento. La visión política espinosista culmina en un ideal de racionalidad colectiva. El mejor Estado, sugiere, es aquel que fomenta el desarrollo de la razón en sus ciudadanos, pues ciudadanos racionales tomarán mejores decisiones colectivas, creando un círculo virtuoso. ¿No resuena esta idea con nuestras preocupaciones contemporáneas sobre educación cívica y participación democrática informada? 2 siglos antes de John Stuart Mill, Spinoza comprende que la diversidad de opiniones no es una amenaza sino una fortaleza para la sociedad. La verdad no contradice a la verdad, escribe, sugiriendo que el libre intercambio de ideas conduce eventualmente a un conocimiento más completo. ¿No es precisamente este principio el que fundamenta la libertad académica y el debate científico en las sociedades modernas? Para apreciar la originalidad de Spinoza, debemos recordar que escribía en una época donde la tolerancia religiosa era vista con sospecha y la censura era práctica común. Sus contemporáneos Hobbes y Locke, aunque importantes en el desarrollo del pensamiento político moderno, no llegaron tan lejos como él en la defensa de la libertad de pensamiento. Mientras Hobbes justificaba el absolutismo y Locke excluía a los ateos de su tolerancia, Spinoza defendía una libertad de conciencia sin excepciones. El fin del Estado, repito, no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino lograr más bien que su alma y su cuerpo desempeñen sus funciones con seguridad. El verdadero fin del Estado es, pues, la libertad. Esta declaración resume la revolucionaria visión política de Spinoza, un Estado que existe no para dominar a los ciudadanos sino para liberarlos, creando las condiciones donde puedan desarrollar plenamente su humanidad. La verdadera religión según Spinoza, esencia universal y racional. ¿Qué queda de la religión una vez que hemos cuestionado la autoridad de las Escrituras, rechazado la concepción antropomórfica de Dios y denunciado los mecanismos de control institucional? Para muchos pensadores críticos, la respuesta sería, nada. La religión quedaría reducida a una superstición obsoleta, destinada a desaparecer con el avance del conocimiento. Pero Spinoza nos sorprende con una respuesta diferente. Lejos de ser un simple destructor de la religión, nuestro filósofo busca purificarla, destilando su esencia universal más allá de dogmas particulares y rituales superficiales. ¿No es fascinante que este pensador, excomulgado y condenado como ateo, se preocupara por definir una religiosidad auténtica? La verdadera religión, escribe Spinoza, consiste en una disposición interior que inclina a la justicia y a la caridad. Con esta simple definición, Spinoza reduce la esencia religiosa a su núcleo ético, liberándola de complicadas teologías, rituales elaborados y estructuras jerárquicas. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas guerras religiosas se habrían evitado si esta definición hubiera prevalecido? Para Spinoza, existe una fe universal que trasciende las particularidades de cada confesión. Esta fe se resume en un principio fundamental: existe un ser supremo que ama la justicia y la caridad, y quienes practican estas virtudes serán salvos. Todo lo demás, dogmas teológicos, rituales específicos, interpretaciones escriturales, pertenece al ámbito de lo opinable, no de lo esencial. Cada uno debe adaptar estas verdades religiosas a su capacidad, afirma Spinoza, y puede interpretarlas del modo que le parezca más fácil para abrazarlas sin reserva y con plena adhesión. ¿No representa esto una revolucionaria democratización de la experiencia religiosa? En lugar de imponer una interpretación oficial mediante autoridades eclesiásticas, Spinoza defiende el derecho individual a conectar con lo divino según la propia capacidad intelectual. Esta visión tiene implicaciones radicales. Si la esencia de la religión es ética y no dogmática, entonces la diversidad de credos no representa un problema sino una riqueza. Diferentes personas, culturas y épocas pueden desarrollar distintas expresiones religiosas según sus circunstancias particulares, sin que esto afecte la validez de su experiencia espiritual. ¿No nos ofrece esta perspectiva una base más sólida para la tolerancia religiosa que el mero relativismo? Pero Spinoza va más allá en su purificación de la religiosidad.
Para él, el verdadero culto a Dios no consiste en ceremonias externas sino en el conocimiento y amor intelectual de la naturaleza, es decir, de Dios mismo como sustancia infinita. La beatitud no es el premio de la virtud, sino la virtud misma, escribe en la Ética. Esta afirmación revolucionaria invierte la lógica tradicional de recompensas póstumas. La verdadera felicidad no es algo que obtendremos después de la muerte sino que se realiza en el acto mismo de vivir virtuosamente, comprendiendo la naturaleza y amándola. ¿Qué ocurre entonces con la inmortalidad del alma, dogma central de muchas religiones? La respuesta de Spinoza es sutil y profunda. Rechaza la noción vulgar de inmortalidad como supervivencia personal después de la muerte física, pero afirma una forma superior de eternidad. Sentimos y experimentamos que somos eternos. Esta eternidad no es una duración infinita en el tiempo sino una participación en lo eterno que trasciende el tiempo mismo. Para entender esta concepción, debemos recordar que para Spinoza nuestra mente es una expresión finita del infinito entendimiento divino. La parte de nuestra mente que alcanza el conocimiento adecuado de las cosas participa de lo eterno, pues conoce las cosas bajo la especie de eternidad, subespecie eternitatis. ¿No representa esto una forma más elevada de inmortalidad que la simple persistencia de una identidad personal? La religiosidad espinosista culmina en lo que él llama el amor intelectual de Dios, amor Dei intellectualis. Este amor no es un sentimiento irracional sino el gozo que acompaña al conocimiento de las cosas singulares como expresiones necesarias de la sustancia infinita. Cuanto más conocemos la naturaleza y sus leyes, más amamos a Dios /naturaleza, y este amor constituye nuestra máxima felicidad. La felicidad no es el premio de la virtud, sino la virtud misma, insiste Spinoza. El sabio no actúa bien para obtener recompensas o evitar castigos, sino porque comprende que la virtud misma es su mayor bien. ¿No es esta una ética más madura que la basada en premios y castigos divinos? La visión religiosa de Spinoza puede resumirse como un misticismo racional. Místico porque aspira a una unión con lo divino, racional porque esta unión se realiza mediante el conocimiento, no el éxtasis emocional o la renuncia ascética. Cuanto más conocemos las cosas singulares, escribe, tanto más conocemos a Dios. La contemplación de la naturaleza y sus leyes se convierte así en el verdadero acto religioso. ¿Es posible vivir según este ideal religioso espinosista? El propio Spinoza parece haberlo logrado. Sus contemporáneos, incluso quienes rechazaban sus ideas, reconocían su extraordinaria serenidad y virtud personal. Pierre Bayle lo describió como un hombre de buenas costumbres, afable, honesto, servicial y muy regulado en su moral. Incluso en la pobreza y el aislamiento social, Spinoza alcanzó una serenidad interior que impresionaba a quienes lo conocieron. La religiosidad espinosista nos ofrece una alternativa tanto al dogmatismo fundamentalista como al vacío nihilista. No rechaza lo divino sino que lo redefine, no niega la experiencia religiosa sino que la purifica, no abandona la moral sino que la fundamenta en el conocimiento de nuestra naturaleza. ¿No constituye esta una propuesta extraordinariamente relevante para nuestro tiempo, marcado tanto por el resurgimiento de fundamentalismos como por crisis de sentido? El legado de Spinoza, un pensamiento que trasciende siglos. ¿Cómo es posible que un filósofo excomulgado, condenado y casi olvidado en su tiempo haya llegado a ser considerado uno de los pensadores más influyentes de la modernidad? El caso de Spinoza representa uno de los más extraordinarios ejemplos de reconocimiento póstumo en la historia del pensamiento. Inmediatamente después de su muerte en 1677, las obras de Spinoza fueron prohibidas en numerosos países. Su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo y subversión. Durante décadas, reconocer influencia espinosista equivalía a condenarse al ostracismo intelectual. Y sin embargo, sus ideas se filtraron silenciosamente en el pensamiento europeo, sembrando semillas que germinarían en los siglos posteriores. ¿Sabías que durante la Ilustración, el término espinosismo se usaba como acusación para desacreditar a pensadores radicales? Refutar a Spinoza se convirtió en un tópico obligado de la filosofía del siglo XVIII. Pero como señaló Heinrich Heine, todos nuestros filósofos contemporáneos, quizás sin saberlo, miran a través de los lentes que Spinoza pulió.
La revalorización académica de Spinoza comenzó en Alemania con figuras como Lessing, Herder y Goethe, quienes reconocieron en él a un genio injustamente olvidado. Después de Spinoza, Dios nunca volvió a ser el mismo, escribió Novalis. El idealismo alemán, particularmente Schelling y Hegel, incorporó elementos fundamentales del espinosismo, especialmente su monismo y su visión de la inmanencia divina. ¿Te has preguntado por qué tantos científicos modernos expresan admiración por Spinoza? Einstein declaró, creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe. Esta afinidad no es casual. La concepción espinosista de una naturaleza gobernada por leyes necesarias y cognoscibles mediante la razón preparó el terreno para la cosmovisión científica moderna. El impacto de Spinoza en el campo de la crítica bíblica ha sido incalculable. Su método histórico crítico, revolucionario en el siglo XVII, se convirtió en estándar académico en el siglo XIX. La hipótesis documentaria sobre los orígenes del Pentateuco, desarrollada por Julius Wellhausen, representa en muchos sentidos la confirmación de las intuiciones espinosistas mediante investigación filológica sistemática. Quizás uno de los legados más significativos de Spinoza sea su defensa de la libertad de pensamiento. Sus argumentos a favor de la tolerancia y la libertad de expresión anticiparon los principios fundamentales del liberalismo político. John Locke publicó su famosa Carta sobre la Tolerancia en 1689, pero las ideas de Spinoza sobre este tema, expresadas en el Tratado Teológico Político 1670, eran considerablemente más radicales y coherentes. ¿Por qué Spinoza sigue fascinando a pensadores contemporáneos? Filósofos como Gilles Deleuze, Antonio Negri y Judith Butler han encontrado en él un aliado para desarrollar teorías sobre poder, deseo y libertad. Su crítica a las estructuras religiosas represivas resuena poderosamente en una época donde los fundamentalismos religiosos resurgen con fuerza renovada. La concepción espinosista de un Dios/naturaleza inmanente ha encontrado eco en diversas corrientes de espiritualidad contemporánea, desde el panteísmo ecológico hasta formas no teístas de misticismo. Su visión de una religiosidad basada en el conocimiento y no en el dogma resulta atractiva para quienes buscan una espiritualidad compatible con la racionalidad científica. Pero el regreso de Spinoza no se limita a círculos académicos o espirituales. Su crítica de las pasiones tristes y su ética de la alegría han influido en movimientos políticos que buscan formas de emancipación no basadas en el resentimiento o la culpa. ¿No necesitamos urgentemente estas perspectivas en una época marcada por polarización y discursos de odio? El filósofo francés Martial Guéroult escribió, de todas las grandes doctrinas, el espinosismo es quizás la única que jamás ha conocido eclipse alguno. Esta extraña persistencia se debe quizás a que Spinoza planteó preguntas fundamentales que siguen interpelándonos: ¿cómo conciliar ciencia y espiritualidad? ¿Cómo fundamentar una ética sin recurrir a mandatos divinos externos? ¿Cómo construir una política que promueva genuinamente la libertad? La relevancia contemporánea de Spinoza se manifiesta también en el ámbito de la neurociencia. Su teoría sobre la unidad mente-cuerpo y su análisis de las emociones han sido valorados por neurocientíficos como Antonio Damasio, quien ve en Spinoza un precursor de nuestra comprensión actual sobre la base corporal de los procesos mentales. El historiador Jonathan Israel ha identificado lo que llama la ilustración radical, una corriente subterránea del pensamiento moderno que, a diferencia de la ilustración moderada, Locke, Voltaire, cuestionó no solo los abusos religiosos sino los fundamentos mismos de la autoridad tradicional. Esta corriente, argumenta Israel, deriva principalmente de Spinoza, constituyendo la raíz más profunda de nuestros ideales democráticos y seculares. No resulta irónico que este pensador, considerado demasiado peligroso para ser leído durante siglos, ahora sea reconocido como uno de los arquitectos intelectuales de los valores que consideramos más preciados. Libertad de pensamiento, tolerancia religiosa, separación Iglesia-Estado, derechos democráticos. Sin embargo, el regreso del espinosismo ocurre en un momento donde estos valores están nuevamente bajo ataque. El fundamentalismo religioso resurge globalmente, rechazando la separación entre religión y política. Regímenes autoritarios restringen la libertad de expresión. Movimientos políticos explotan el miedo y la superstición para movilizar a las masas.
¿no son estas precisamente las tendencias que Spinoza analizó y combatió? El legado espinosista nos ofrece herramientas conceptuales para enfrentar estos desafíos. Su análisis de cómo el miedo y la esperanza pueden ser manipulados para controlar a las personas, su defensa de instituciones que equilibren el poder, su vindicación de la razón como fuerza emancipadora. Todas estas ideas mantienen una asombrosa actualidad. Después de todo, escribió Bertrand Russell, no puede ser frívolo un hombre cuyas doctrinas han suscitado la más enconada oposición durante más de 2 siglos. Quizás el mejor homenaje que podemos rendir a Spinoza es continuar su proyecto de emancipación humana mediante el conocimiento, la ética y la política racional. Spinoza y las búsquedas contemporáneas, un filósofo para nuestro tiempo. ¿Es posible que un filósofo del siglo XVII tenga algo relevante que decirnos sobre nuestras crisis actuales? La sorprendente respuesta, en el caso de Spinoza, es un rotundo sí. Sus análisis sobre la manipulación de las emociones colectivas, la instrumentalización política de la religión y la superstición como herramienta de control social parecen escritos para nuestra época. En un mundo donde las fake news y la posverdad amenazan el debate público, la defensa espinosista de la razón como fuerza emancipadora adquiere renovada urgencia. ¿No resuena su crítica a quienes se esfuerzan con todas sus fuerzas en que los hombres vivan dirigidos, no por la razón, sino contenidos por el miedo con nuestra experiencia política contemporánea? Nuestra era digital plantea nuevas preguntas sobre libertad y determinismo. Las tecnologías de vigilancia, los algoritmos predictivos y la manipulación psicológica masiva a través de redes sociales crean formas de control más sutiles que las imaginadas por Spinoza. Sin embargo, su análisis de cómo las pasiones humanas pueden ser utilizadas para dominar a las personas ofrece una base teórica crucial para entender estos fenómenos. ¿Sabías que el concepto espinosista de conatus, el esfuerzo por perseverar en el ser, ha influido en teorías contemporáneas sobre complejidad y autoorganización? Científicos como Stuart Kauffman encuentran en Spinoza intuiciones fundamentales para entender los sistemas vivos como entidades que mantienen activamente su organización frente a la entropía. La crisis ecológica global nos obliga a repensar radicalmente nuestra relación con la naturaleza. La visión espinosista de la naturaleza como expresión divina, digna de conocimiento y amor, ofrece una alternativa tanto al dualismo cartesiano, que reduce la naturaleza a materia inerte para explotación humana, como a ciertas formas de misticismo que rechazan el conocimiento científico. ¿No necesitamos urgentemente esta integración entre ciencia y reverencia por la naturaleza? En el ámbito de la salud mental, el análisis espinosista de cómo ciertos afectos disminuyen nuestra potencia de actuar mientras otros la aumentan ofrece un marco conceptual valioso. Su comprensión de la alegría como aumento de nuestra capacidad de acción y la tristeza como su disminución anticipa sorprendentemente enfoques contemporáneos sobre bienestar psicológico y resiliencia. La neurociencia contemporánea confirma cada vez más la intuición espinosista sobre la unidad mente-cuerpo. Antonio Damasio, en su obra En busca de Spinoza, demuestra cómo las emociones son fundamentalmente corporales y cómo la razón emerge de esta base corporal, no separada de ella. ¿No representa esto una vindicación extraordinaria del monismo espinosista frente al dualismo cartesiano que dominó el pensamiento occidental?
En tiempos de polarización extrema, la ética espinosista nos recuerda que el odio nunca puede ser vencido por el odio sino solo por el amor. El odio aumenta cuando es mutuo, y puede, por el contrario, ser destruido por el amor, escribe Spinoza. Esta no es una afirmación sentimental sino una observación psicológica rigurosa. Responder al odio con odio solo alimenta un ciclo destructivo que disminuye la potencia de todos los involucrados. El análisis espinosista de la superstición como producto del miedo ante fuerzas que no comprendemos nos ayuda a entender el resurgimiento del pensamiento mágico en sociedades tecnológicamente avanzadas. Desde conspiraciones QAnon hasta negacionismos científicos diversos, vemos cómo la ansiedad ante un mundo complejo impulsa explicaciones simplistas y fantásticas. ¿No ofrece Spinoza una respuesta a estos fenómenos al proponer el conocimiento adecuado como antídoto al miedo? La defensa espinosista de la democracia como sistema político que mejor equilibra las pasiones humanas sigue siendo profundamente relevante. Frente al auge de autoritarismos que explotan el miedo y la esperanza irracional, Spinoza nos recuerda que la verdadera función del Estado no es dominar a los ciudadanos sino crear condiciones donde puedan desarrollar plenamente sus capacidades racionales. En un mundo donde la religión organizada ha perdido relevancia para muchos pero la búsqueda espiritual persiste, la visión espinosista de una espiritualidad racional basada en el conocimiento y amor de la naturaleza ofrece una alternativa tanto al dogmatismo religioso como al nihilismo materialista. ¿No representa esto exactamente lo que muchos contemporáneos buscan, una espiritualidad compatible con la ciencia y la racionalidad? La crítica espinosista a las interpretaciones literalistas de textos sagrados sigue siendo necesaria en una época donde los fundamentalismos religiosos resurgen con violencia renovada. Su método histórico crítico para interpretar la Biblia nos enseña que honrar una tradición religiosa no significa aceptar ciegamente interpretaciones particulares, sino comprenderla en su contexto histórico y cultural. El concepto espinosista de potencia, como capacidad positiva de actuar ha influido en teorías políticas contemporáneas que buscan alternativas tanto al liberalismo individualista como a los colectivismos autoritarios. Pensadores como Antonio Negri y Michael Hart desarrollan a partir de Spinoza una visión de democracia radical basada en la cooperación que aumenta la potencia colectiva. Frente a la fragmentación social y la crisis de sentido que caracteriza a muchas sociedades contemporáneas, la ética espinosista ofrece una visión integradora donde conocimiento, felicidad y virtud forman una unidad coherente. No separamos teoría y práctica, mente y cuerpo, individuo y comunidad, sino que reconocemos sus interconexiones necesarias. ¿No es fascinante que este pensador, excomulgado de su comunidad y condenado como hereje, ofrezca respuestas más adecuadas a nuestras crisis contemporáneas que muchas tradiciones dominantes? Quizás esto se deba a que Spinoza tuvo el valor de pensar desde los márgenes, libre de compromisos institucionales, guiado únicamente por la búsqueda de la verdad. Spinoza y la liberación del espíritu humano. ¿Fue la Biblia la mayor fraude de la historia? Tras nuestro recorrido por el pensamiento de Baruch Spinoza,
podemos apreciar que la respuesta es tanto más compleja como más interesante que un simple sí o no. Para Spinoza, las escrituras no son fraudulentas en el sentido de una conspiración deliberada para engañar. Son, más bien, documentos históricos humanos que reflejan la comprensión que diversos autores, en diferentes épocas, tuvieron sobre lo divino y lo humano. El verdadero fraude no está en los textos originales sino en las interpretaciones posteriores que los transformaron en instrumentos de dominación, presentando opiniones humanas como decretos divinos inmutables. ¿Qué nos enseña Spinoza sobre la religión? No que debamos abandonarla, sino que podemos purificarla, destilando su esencia ética universal, justicia y amor, de los elementos supersticiosos y autoritarios que la han corrompido. La verdadera religiosidad, para Spinoza, no reside en textos, rituales o dogmas, sino en el conocimiento racional del mundo y el amor que surge de este conocimiento. El Dios que Spinoza desenmascara es, efectivamente, un Dios que esclaviza, una proyección antropomórfica utilizada para manipular mediante el miedo y la esperanza irracional. Pero más allá de esta crítica destructiva, Spinoza ofrece una concepción alternativa de lo divino, Dios como la sustancia infinita que se expresa en la totalidad de la naturaleza. Un Dios que no domina desde fuera sino que se manifiesta a través de leyes naturales cognoscibles por la razón. ¿Por qué sigue siendo Spinoza tan perturbador y a la vez tan inspirador? Porque nos invita a una madurez espiritual e intelectual que muchos sistemas religiosos y políticos temen. Nos desafía a pensar por nosotros mismos, a no aceptar autoridades externas sin cuestionamiento, a buscar una felicidad que no dependa de premios o castigos sino del desarrollo de nuestras propias capacidades. El proyecto emancipador de Spinoza integra de manera coherente conocimiento, ética y política. Conocer adecuadamente la realidad nos libera del miedo y la superstición. Esta liberación intelectual genera alegría y potencia para actuar. Y esta capacidad aumentada requiere instituciones políticas que permitan su pleno desarrollo. ¿No representa esto una visión extraordinariamente integral del florecimiento humano? He tenido sumo cuidado de no burlarme de las acciones humanas, ni lamentarlas ni detestarlas, sino entenderlas, escribió Spinoza. Esta actitud, a la vez compasiva y rigurosa, sigue siendo un modelo para nuestro acercamiento a los fenómenos religiosos y políticos. No se trata de ridiculizar creencias tradicionales ni de demonizar a quienes las sostienen, sino de comprender los mecanismos psicológicos y sociales que las producen. Spinoza nos enseña que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos sino en comprender lo que somos y actuar según nuestra naturaleza. No somos un imperio dentro de otro imperio, seres sobrenaturales insertados en un mundo natural, sino parte integral de la naturaleza, sujetos a sus leyes pero capaces de comprenderlas. La beatitud no es el premio de la virtud, sino la virtud misma. Esta extraordinaria afirmación espinosista invierte radicalmente la lógica religiosa tradicional. No actuamos éticamente para obtener recompensas, terrenales o celestiales, sino porque la acción ética misma, basada en el conocimiento adecuado, constituye nuestra mayor felicidad. ¿No representa esto una ética más madura que la basada en el miedo al castigo o la esperanza de premio? El legado de Spinoza nos invita a imaginar y construir una sociedad donde religión y razón no sean enemigas sino aliadas, donde la diversidad de creencias se reconozca como riqueza, no como amenaza. Donde las instituciones políticas promuevan el desarrollo de las capacidades humanas en lugar de reprimirlas, donde el conocimiento de la naturaleza genere reverencia en lugar de impulso a dominarla.
Aquel judío de Ámsterdam, pulidor de lentes que vivió modestamente mientras pulía ideas revolucionarias, sigue interpelándonos a través de los siglos. Su vida ejemplifica el valor de pensar independientemente incluso cuando esto implica enfrentar la condenación social. Su obra nos recuerda que la verdadera filosofía no es un ejercicio académico estéril sino una práctica transformadora que busca la liberación humana. Si la Biblia fue utilizada históricamente como instrumento de dominación, el pensamiento de Spinoza representa su antítesis, una invitación a la libertad intelectual, a la alegría del conocimiento, a una ética basada no en el temor sino en la comprensión. A 3 siglos y medio de su muerte, su visión de un ser humano libre, guiado por la razón y motivado por el amor intelectual, sigue siendo tanto un desafío como una promesa. ¿No es esta, finalmente, la enseñanza más valiosa de Spinoza? Que nuestra libertad y felicidad no dependen de fuerzas externas, sean divinas o políticas, sino de nuestra capacidad para comprender el mundo y a nosotros mismos. Y que esta comprensión no nos separa de lo divino sino que nos conecta con ello de la manera más íntima posible, participando, mediante el conocimiento y el amor, en la infinita potencia creativa de la naturaleza.